Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan?». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. En la Sagrada Escritura la sabiduría no es un conjunto de conocimientos que una persona pueda tener simplemente ni principalmente, sino que la sabiduría es el conocimiento, el amor de Dios y una vida conforme con ese conocimiento y con ese amor de Dios. Por eso es equiparable a la prudencia, lo leíamos recién en la primera lectura, y en términos más actuales tal vez para nosotros es precisamente la santidad. El santo es aquel que conoce y ama a Dios y vive de manera conforme con ese conocimiento y ese amor. Cuando nos plantea nuestro Señor esta parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 prudentes, nos está hablando precisamente de esto, esa contraposición de los que tienen o de los que carecen de la verdadera sabiduría. Las vírgenes sabias, las vírgenes santas, las vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas, las vírgenes que viven de manera agradable a Dios, por una parte, con las consecuencias que se derivan de esa situación, que vemos hasta las últimas consecuencias: participar o no del banquete eterno en el reino de los cielos, que es la consecuencia definitiva de ser sabio o no serlo. Estas vírgenes prudentes, no solamente por saber y por amar a Dios, sino por llevarlo a la vida práctica, a la vida cotidiana, pueden acceder al banquete definitivo. En cambio las otras, las necias, las imprudentes, las que están alejadas de una manera muy especial, y en esto la parábola es muy sutil también, de esa práctica constante de la caridad, finalmente no pueden entrar, no porque Dios las rechace, sino porque se han vuelto desconocidas. Y vamos a ver por qué motivo se vuelven desconocidas a los ojos de Dios. Todas las vírgenes, las 10, tienen sus lámparas encendidas, pero hay una gran diferencia. Las prudentes, las sensatas, las santas, tienen además esa reserva de aceite. El aceite lo podemos comparar, una de las posibles imágenes que están detrás de una parábola tan profunda también. Así como la luz de esa lámpara es la luz de la fe, el aceite puede representar la caridad, el amor a Dios, las buenas obras que expresan esa caridad. Y esa fe y ese amor tienen que ver con la esperanza en encontrarse con Cristo. Esa fe, esa luz de la fe, alimentada por la caridad, alimentada por ese aceite de la caridad, hace que esa fe sea viva, que no sea simplemente un saber sobre Dios, un conocer ciertas cosas sin mayor implicación en nuestra vida. Por eso es la fe animada, la fe alimentada, la fe viva que se llama. Cuando esa lámpara está encendida y ese aceite está siempre preparado
no se termina, no se pierde. Las vírgenes necias también tenían esa lámpara encendida, pero no se habían provisto de aceite. Es decir, no eran necias por principio, se volvieron necias, podríamos decir, por el desinterés. En la primera lectura se nos habla de una manera muy contundente sobre eso. Aquel que le interesa la sabiduría la encontrará, nos dice en esa imagen tan interesante, la encontrará sentada a su puerta. Aquel que la busca, dice, la sabiduría se hace encontradiza de aquel que la busca. O sea, nos habla de este interés por las cosas de Dios, este interés por una fe vivida, este interés por el crecimiento de la caridad. Si existe ese interés, en otras palabras también se llama el corazón abierto a la acción de Dios, entonces Dios indudablemente se va a hacer presente. Estas vírgenes necias tenían sus lámparas, tenían su aceite, pero no habían tomado esa precaución, que puede representar también la constancia en la vida. Dejaron que esas lámparas se apagaran, dejaron sobre todo que no hubiera o que se perdiera ese amor. Una de las cartas que aparece en el libro del Apocalipsis a una de las iglesias que aparecen allí en los primeros capítulos del Apocalipsis, Dios reprocha a una de las iglesias prácticamente una sola cosa. Dice, te reprocho haber olvidado el amor primero, el amor del principio. El único reproche que le hace, y es el más grave en cierto sentido, el haber abandonado ese amor primero. Estas vírgenes necias, podríamos decir, no siempre lo fueron. No es que no tenían lámpara, no les interesaba la luz, no tenían ninguna esperanza en encontrarse con Cristo, no, todo lo contrario. Tenían sus lámparas, tenían su luz, tenían su aceite, pero faltaba esa constancia. Es decir, poco a poco fueron abandonando ese amor primero, el amor primero allí no solo en un sentido cronológico, sino en un sentido espiritual, el amor más importante. Así como decimos el primer mandamiento, no es solo primero porque aparece con el número 1 en la lista, sino porque es el más importante, el que da sentido a todo. Abandonar ese amor primero es que todo deja de tener sentido. Y entonces sobreviene la prueba. Este trayecto de estas vírgenes nos habla de la historia entera, a la espera de la segunda venida de Cristo. Nos puede hablar de nuestra vida, también de toda nuestra vida, nuestra peregrinación por este mundo. Y nos puede hablar también de cada día, de cada momento, porque cada momento de nuestra vida debe ser un encuentro con Cristo, una preparación para ese encuentro. En ese trayecto, en ese camino, sucede algo que lo podemos interpretar como una prueba muy grande. Sucede la oscuridad. Dice, todas se durmieron todas, las necias y las prudentes. Pero allí es donde está la diferencia. En medio de la prueba, en medio de la oscuridad, las vírgenes sensatas conservaban la caridad. Como lo dice también con gran hermosura el Cantar de los Cantares, la esposa en un momento también atraviesa por esta misma circunstancia y dice, yo duermo, pero mi corazón está velando, el corazón está amando incluso en medio de la dificultad, incluso en medio de la oscuridad, incluso en medio de esa aparente ausencia de Dios. En cambio, las vírgenes necias, especialmente en ese momento, abandonaron la caridad. Y la caridad es irreemplazable. Por eso las vírgenes prudentes no le dan aceite. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no comparten ese aceite para que las otras también lo tengan? Porque la caridad es irreemplazable, es totalmente personal, es individual. Por supuesto que existe la intercesión, por supuesto que existe la misericordia, la oración por los demás, sin lugar a dudas. Pero hay algo que es irreemplazable, que es la respuesta personal al amor de Dios. Eso en cierta manera podemos decir es intransferible. Y sobre todo porque no existió esa precaución.
no existió esa preparación, sino que hubo evidentemente un desinterés. Y por eso cuando aparece el esposo, aquellas vírgenes que habían abandonado el amor se han desconfigurado, ¿no? Recordemos que especialmente en la Sagrada Escritura el amor es configurador, no es un sentimiento nada más, ni siquiera es solo un acto de la voluntad de buscar el bien, sino que nos hace parecidos a Dios. Esta es la grandeza del amor divino, nos hace similares a Él. Y la falta de amor nos desconfigura. Por eso Jesús le dice, les aseguro que no las conozco, que me atrevería a decir es la frase más dura de toda la Biblia. Que Dios diga eso, no sé quién eres. Y eso implique quedarse afuera, se cerró la puerta. La oportunidad está siempre, pero llega un punto en el cual esa puerta se cerrará. Y entonces Jesucristo nos hace esta advertencia, pero no por el camino del temor, del miedo, de la angustia, sino todo lo contrario, por el camino del amor, que también nosotros tengamos esa luz siempre encendida, la luz de la fe, ese frasco de aceite siempre lleno de aceite, siempre lleno de amor a Dios, y que todo eso nos ayude a vivir en la esperanza del encuentro definitivo con Cristo en el banquete celestial, a pesar de las dificultades, a pesar de esa oscuridad que tantas veces las almas tienen que atravesar. Que le pidamos al Señor entonces esa gracia, que nos conceda crecer en la fe, crecer en el amor, estar siempre firmes en la esperanza, y que un día también nos permita esa entrada definitiva a ese banquete de bodas eterno en la Jerusalén del cielo. Que así sea.